¿Cómo están? Es un placer poder acompañarlos. Desde luego es momento, como ya lo saben, de saber un poco más de ellas, de ellos, de esas personas que conocemos por su trabajo, desde luego por cada una de las cosas que realizan, ya hacen algún cargo público, informándonos también, contándonos sobre su profesión en la que se desenvuelve, pero vamos a conocer precisamente ese lado B, esa otra cara de la moneda. Yo soy Edgar Estrada, como les digo, y vamos a platicar el día de hoy con un hombre que prácticamente vivió en el infierno y vivió también para contarla. Pese a ser inocente, fue recluido en un penal de máxima seguridad y ahí el amor a su familia, por supuesto, a su profesión periodística y su imaginación lo mantuvieron vivo. De primera mano escuchó, fíjense ustedes, historias de grandes capos como Rafael Caro Quintero, de sus secuestradores también como Daniel Arismendi, el Mochorejas. Ahí descubrió que su familia es su mayor fortaleza. Una vez recuperada su libertad, pues nos ha regalado grandes libros como Los Malditos, El Último Infierno, El licenciado García Luna, Calderón y el narco y el fiscal imperial. Y me refiero nada más y nada menos que a Jesús Lemus. Él es periodista y escritor y vamos a conocer el día de hoy su lado B. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto platicar contigo en esta ocasión para lado B y conocerlo, por supuesto, este lado. Gracias, Edgar. Qué gusto estar contigo en este espacio. Agradezco esta posibilidad de platicar y siempre estoy a tus órdenes, maestro. Agradecido yo, por supuesto, y maestro, tú porque has vivido cosas muy fuertes, importantes, impresionantes y estás el día de hoy aquí platicando con nosotros con una gran sonrisa. ¿Qué te ha hecho salir a flote? ¿Qué te ha hecho mantenerte vivo, literal? Pues la verdad, eso, mi querido Edgar, creo que lo que a mí me mantiene a flote todos los días pues es mis ganas de vivir. Yo creo que ese es el principal motor que tengo. La verdad es que también tengo el mejor de los trabajos del mundo y todos los días me dedico a escribir, a contar historias. Entonces, eso es lo que a mí me llena de fascinación todos los días. No es una forma monótona de vivir. Es una forma más bien de ir descubriendo cada día qué novedades trae las 24 horas siguientes. Vámonos por partes, Jesús. ¿En qué momento dices, yo quiero ser periodista, yo tengo vocación para esto? Yo creo que yo nací con esa vocación desde que estaba niño. Te diré, mi querido Edgar, desde que mi mamá me sentaba, yo recuerdo cuando tenía 5 o 6 años, que me sentaba en el regazo para escuchar las radionovelas de Calimán, de Porfirio Cadena y del Águila Descalza. Todas esas novelas, radionovelas que escuchábamos por la radio, yo creo que ahí fue donde se me quedó la idea de ser un día periodista para poder contar con esa facilidad de palabra con la que se escuchaba al narrador de los hechos de esas radionovelas, cómo se iban dando algunos sucesos. Yo creo que ahí fue donde se me quedó muy grabado en la cabeza que yo quería hacer eso, porque yo soñaba con ir contando también alguna historia a algunos de los más cercanos que tenía. Me dedicaba luego a veces también a contar algunas historias, algunos cuentos que yo iba formulando en mi propia cabeza a mis hermanos. Entonces yo creo que ahí fue donde me nació la idea de contar de ser un narrador de historias y de contar lo que tenía a mi alcance. Un narrador de historias fuertes, por supuesto, de historias reales, pero también es importante preguntarte si no te interesaría quizá en algún momento, ahora que mencionas justo a Calimán, escribir su historia para cine, para alguna serie, a propósito Me, de que están tan de moda los superhéroes. Fíjate que me gustan las historias y me gusta contar las historias, pero a veces no es necesario ni siquiera recurrir a la ficción. Creo que la realidad nos da tanto y es tan prodigiosa la realidad que es más fantasiosa que la misma ficción. Entonces, me gusta contar historias, pero de hechos y seres y cosas reales. Entonces, eso sí me encanta y eso sí me fascina, escribir cualquier tipo de historia sobre personajes de la vida cotidiana, más que personajes de ficción. Pero personajes fuertes, también estamos hablando de personajes que tienen que ver con el narcotráfico. Sí, claro, pues es que en México no puedes disociar de la política y el narcotráfico y la seguridad pública entre políticos y criminales, ya no puedes realmente discernir. Entonces, contar ese tipo de historias, por supuesto que a mí me fascina, a mí me apasiona. Creo que los más recientes 3 libros que he escrito han tenido que ver sobre personajes y sobre ese tipo de fascinación cotidiana que tenemos de la realidad. He escrito sobre el fiscal Gers Manero, sobre eh, Genaro García Luna, sobre diversos narcotraficantes, sobre la corrupción de Enrique Peña Nieto. O sea, creo que la realidad, te digo, Edgar, nos da muchísimo para poder escribir
realidades. Justo, ¿qué opinión tienes de los políticos? ¿Cómo los describes? A los políticos, sobre todo de México. Fíjate que hay buenos políticos, creo que sí hay gente honesta. Si partimos del principio de que la política es el arte de servir a los demás, creo que sí hay muy buenos representantes de esa filosofía. Yo siento que sí hay muy buenos políticos, lamentablemente es 1 de cada 10. Entonces, hay 9 de cada 10 políticos, pues que nomás están ahí por un beneficio personal, y esos son los que están defraudando a la población, defraudando a los votantes, y eso es lo que hace que se demerite la política. Pero creo yo que si la política se depurara, si los mexicanos tuviéramos una mayor conciencia política y fuéramos más selectivos al momento de emitir nuestro voto, estaríamos nosotros más dignificando esta política. ¿Cómo describes a la gente que se dedica al narco, sobre todo en todos los términos, ¿no? Humanos, en los términos de todo lo que están realizando, recordando un poco esta carta que en su momento le escribía también Key del Castillo a uno de ellos, pidiéndole incluso ayuda? Bueno, yo creo que los narcotraficantes, más allá de lo que es eh, el secuestro, el homicidio, el robo, todo ese tipo de cosas, pues creo que en hechos de sangre, creo que ahí sí, eso es muy reprochable. Pero también creo que el narcotráfico se ha mitificado demasiado y se ha también sobreseñalado, en el sentido de que, pues hay alguien, es un señor que se dedica a producir droga y que se la vende al que la quiere comprar y que se la mete el que se la quiere meter. Entonces yo creo que ahí no tenemos que meternos mucho en cuestión de opinar, ¿no? Creo que el narcotráfico es una actividad empresarial para algunos, siempre y cuando no se toque actos delictivos como podría ser, pues lo que decía, secuestro, asesinato, robo, etcétera. Un día el tabaco, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol fue también una droga, fue también un delito consumirlo. Y mira, hoy lo tenemos tan al alcance de todos que cada quien se lo mete como quiere metérselo. Y entonces yo creo que así va a pasar un día con estas drogas que hoy tenemos en el mercado negro, que hablamos, no voy a mencionar drogas, pero diversas, desde las que son naturales hasta que las que son procesadas y sintéticas, pues cada quien sabe si se las mete a final de cuentas y cada quien sabe dónde las compra y si las compra, ¿no? Creo que si el narcotráfico se dedicara única y exclusivamente a producir drogas, a comercializarlas, a trasegarlas sin ningún problema, yo creo que estaríamos disminuyendo por mucho los niveles delictivos en el país. Que tú has tenido contacto y trato directo con narcotraficantes, con secuestradores, pero de entrada una historia que va más allá, una historia que es estar preso. ¿Cómo se da esto? ¿Por qué? Bueno, mira, yo estuve en la cárcel de Puente Grande entre mayo del 2008 y mayo del 2011. Estuve 3 años y 5 días. Estuve ahí preso porque fui acusado por el gobierno de Felipe Calderón de ser un gran narcotraficante. No me pudieron demostrar nada, no me pudieron señalar nada. Todo fue un invento de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna y de la Procuraduría General de la República, con lo que a mí me sacaron del ejercicio periodístico porque yo había denunciado las relaciones de Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana de Felipe Calderón, con el jefe del cártel michoacano, del cártel de los Caballos Templarios, Servando Gómez Martín Latuta. Y ese fue el motivo por el que me hacen y me crean una gran historia y me llevan a la cárcel y me recluyen en la cárcel de la más de exterminio del país, la de Puente Grande, y ahí me llevaron, ahí estuve yo padeciendo circunstancias que nunca debía haber padecido. Estuve privado de mi libertad por orden oficial por el Estado. Durante 3 años y 5 días, me quitaron 3 años y 5 días de mi vida que nadie me los va a recuperar, y me quitaron muchas cosas más, me quitaron salud, me quitaron muchas cosas. De lo material ni hablemos, ¿no? Porque quedé prácticamente en la ruina después de esos 3 años en prisión. Entonces, yo estuve preso en la cárcel por una decisión presidencial, pero pero debo decir también, pues, que al tiempo vamos y sigo yo demostrando todos los días, que mi verdadero oficio, mi verdadero principio motivacional de vida, pues es el ejercicio periodístico. Y que cuántos casos no hay de presuntos culpables precisamente. ¿Cómo describes el día que sales de prisión? Yo creo que fue mi segundo nacimiento. El primer nacimiento, bueno, pues yo nací un 27 de octubre, pero creo que mi segundo nacimiento fue el día 11 de mayo del 2011, cuando salí justamente de la cárcel de Puente Grande, cuando fui exonerado, cuando
un tribunal superior estableció que no había ninguna responsabilidad, que todo había sido una mentira, que todo había sido una farsa y que yo nunca había incurrido en el delito en el delito de delincuencia organizada y de fomento al narcotráfico que me atribuía el gobierno federal. Y ese día volvían a hacer la verdad, Edgar. Ese día creo que sentí cómo otra vez volvió el aire a mis pulmones, cómo otra vez llegó la luz a los ojos y cómo otra vez me dieron muchísimas ganas de seguir haciendo lo que más me gusta, que es el periodismo. ¿Cómo celebras tus cumpleaños a propósito? ¿Te gusta festejarlos? Fíjate que no tengo así como el gusto del festejo. Yo festejo todos los días, Edgar. La verdad es que yo desde que me levanto a las 4 de la mañana, abro los ojos y me estiro como los gatos. La verdad es que desde ese momento yo estoy celebrando que estoy vivo, porque no sé cuándo va a ser el último día y ojalá que falten muchos años para que sea el último día. Pero yo festejo y celebro todos los días, así de que no celebro en especial los cumpleaños, porque además como decíamos en la cárcel, ¿no? Un año más es un año menos, entonces tampoco quiero caer en esas cuestiones de depresión, pero me gusta básicamente todos los días celebrarme y me gusta todos los días vivir y cuando cae en ocasión de que cumplo un año, pues no desaprovecho y me tomo una cerveza de más. Si tuvieras el día de hoy frente a Felipe Calderón, ¿qué le dirías? Pues la verdad es que yo pienso, mira, yo ya, eso es un tema que yo ya lo perdoné desde hace muchos años por el daño que me hizo, porque no solamente te digo, no nada más me privó de mi libertad 3 años y 5 días, sino también me dañó físicamente, emocionalmente y quedé afectado psicológicamente. Entonces, no le recriminaría, porque yo te digo, ya ese aspecto del perdón, siento que ya lo trabajé y ya lo superé. Lo único que le preguntaría es ¿por qué? ¿Por qué el encarcelamiento tan duro? Y si en algún momento hubo la intención de realmente asesinarme o nada más era un escarmiento el que se me estaba dando. Nada más le preguntaría el por qué razón llevó a cabo esa acción contra mí y preguntarle si al día de hoy duerme tranquilo y duerme plácidamente como duermo yo de lado a lado las noches. ¿Te gustaría verlo en prisión? No por un hecho personal. Sí me gustaría que se cumpliera la justicia, pero no me gustaría por el hecho de que Jesús Lemus quiere que Felipe Calderón esté preso, porque sería una venganza. No, yo no soy tampoco hombre de venganzas. Me gustaría ver nada más bien que se cumpliera la justicia en México y que no nada más Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y todos los funcionarios públicos corruptos que han afectado al país estuvieran ante la justicia. Me gustaría ver que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, realmente ejerciera el cargo con el que fue dotado, para que fue investido por el Congreso Federal y pudiera hacer valer el marco jurídico que tenemos en México, que yo pienso que es uno de los más humanos que puede haber en América Latina. Entonces, sí me gustaría que la justicia llegara y que tuviera que arrejolar a quien tuviera que arrejolar sin que hubiera una dedicatoria para alguien en especial. Hace unos momentos mencionabas que tu día a día empieza pues muy temprano, ejerciendo la actividad periodística desde luego, que de pronto te tomas alguna cervecita, pero en prisión, ¿cómo era tu día a día? Porque incluso escuché por ahí alguna historia que encontraste alguna tapa, una caja de cartón y ahí empezabas a practicar como si fuera tu máquina de escribir para no perder obviamente todo esto que es tan cotidiano para ti. Fíjate que sí, fíjate que cuando estaba yo en prisión, uno de mis más grandes miedos era perder la habilidad de poder escribir en una máquina, en mi máquina de escribir. Y entonces había días, bueno, hubo procesos en la cárcel, pero cuando pude hacerme de un cartón y que pude dibujar un tablero a como yo me lo recordaba y pude recordar cuál letra iba después de cuál y lo dibujé en ese tablero, yo tenía en ese tablerito de cartón un gran escape emocional, Edgar, porque para empezar, mi día comenzaba todos los días a las 5 de la mañana, había que levantarse, había que hacer el aseo de la celda, que pues, ¿cuál aseo? Nomás sacudir el polvo de un lado para otro. Luego venía el baño, ya cuando estaba en población, porque antes había una rutina distinta, pero cuando estaba en población había que barrer el baño, pasaba la lista, perdón, bañarse, barrer y pasar la lista. Venía la lista, luego venía un desayuno y venía
otra vez el regreso a la estancia, a la celda, y en la celda me la pasaba escribiendo mucha poesía. Básicamente escribí no sé cuántos poemas, pero tengo un montón de poemas ahí escritos. Y después en la tarde me dedicaba a escribir algunos apuntes de los presos que iba conociendo, de las historias que iba escuchando. Iba haciendo algunos apuntes que sacaba por cartas desde la prisión. Y ya en la noche, antes de, bueno, cuando pasaba la lista y ya eh, había que dormir después de las 9 de la noche, agarraba ese cartoncito y en él me ponía a escribir todos los días un gran reportaje, una nota, y era la forma en que mitigaba al cerebro y al cuerpo que estaba tan somnoliento a veces, lo mitigaba tratando de hacerme creer yo mismo que estaba haciendo un gran reportaje, una entrevista, una crónica. Creo que allí ejercí en ese pedazo de cartón donde escribía en mi máquina imaginaria. Creo que allí escribí grandes reportajes, ahí escribí todos los géneros periodísticos y había días que decía, hoy voy a hacer una editorial sobre esto. Y así, entonces hacía mi editorial en mi cabeza y escribiéndolo hasta que algunos presos a mitad de la noche me decían que los dejara dormir porque el tableteo de los dedos sobre el papel pues no los dejaba estar tranquilos. Pero esa era una de las formas preferidas que yo tenía para escaparme de la cárcel todos los días en las noches, para no estar torturándome yo solo ahí con el encierro. ¿Y cómo llegaban estas cartas fuera de prisión? Bueno, las cartas que yo mandaba fuera de prisión, las mandaba, las escribía, por supuesto, y en esas cartas yo siempre estaba poniendo algún tipo de datos, poniendo algún tipo de comentarios, de contenidos que no podía contener ahí dentro de la cárcel en ningún tipo de papel. Sacaba las cartas, las mandaba, por supuesto, a la familia y ahí iba entre saludos y otras cosas, ahí metía algunos renglones de lo que yo quería decirme a mí mismo posteriormente con manera de recordatorio. Afortunadamente tengo una muy mala caligrafía, escribo horrible, mi letra son arañas ahí temblorosas en el papel y afortunadamente eso hacía que las personas que revisaban las cartas dentro de la cárcel pues desistieran de una lectura minuciosa del contenido de cada carta porque pues se enfadaban, no podían estar descifrando también la letra tan horrible que tengo, y eso me ayudó mucho a que pudiera salir en algunas cartas, pues mucha información que no hubiera salido de otra forma. Oye, ¿qué cierto es que Beltrán Leiva, Caro Quintero, que incluso el Mochorejas recurrían a ti para que escribieras algunos textos amorosos para su Ah, familia? bueno, es que esa era un oficio que yo tenía también dentro de la prisión, mi querido Edgar. Lo que pasa es que en la cárcel habíamos algunos presos que jugábamos, que nos gustaba hacer poesía. Y entre esos presos, bueno, yo me juntaba con algunos presos que también se dedicaban a eso. Y a veces estábamos siempre así como hablando de poesía, hablando de composiciones, hablando de figuras literarias, ¿no? Que si el retruécano, que si la onomatopeya, que si aquello. Y nos dedicábamos a escribir, pero eso también en algún momento se convirtió en una especie de oficio. En Puente Grande, en la cárcel en el área de procesados, yo me dedicaba prácticamente, me dedicaba a escribir, pero muchos presos se acercaban a mí para pedirme que les escribiera algún texto amoroso, cariñoso, rítmico incluso, alguna poesía, alguna canción, alguna oda, alguna composición para sus novias, esposas, hijos, amantes, lo que tenían, a los que les querían hacer saber el cariño que sentían, y entonces me encargaban, oye, te encargo una poesía de amor para mi novia, o te encargo una poesía de amor para mi hijo, te encargo, y entonces había muchos presos que sí se acercaban a mí y me pedían que les escribiera algunas composiciones, yo se las entregaba, ellos ya luego la pasaban en papel, en otro papel, con su puño y letra, y la podían firmar con su nombre, y a eso me dedicaba. Y a veces por escribir este tipo de cosas, mi querido Edgar, me ganaba 2 tortillas más, me ganaba media naranja, me ganaba un pedazo de pan, me ganaba la vida pues dentro de la cárcel, eso es lo que hacíamos ahí en prisión. Y no era yo el único, había también otros presos que nos dedicábamos a eso y a algunos les gustaba la pluma de alguien, a algunos les gustaba la poesía de otros, y allí era un gran mercado de literatura que se vivía dentro de la cárcel de Puente Grande. ¿Y recuerdas algunas frases, algunas estrofas de lo que No, escribías?
No recuerdo, sea cuestión como de buscarle, así como de empezar a hurgarle en los libros, perdón, en las libretas que todavía conservo por ahí, de los que he ido haciendo algunas anotaciones. Pues no recuerdo algunas, pero hay muchos contenidos. Seguramente la gente que nos lee, que nos está, perdón, viendo, van a encontrar, hay mucha poesía que subo a mi portal de Facebook, a mi perfil de Facebook. Entonces, ahí encuentran mucha de la poesía que plasmo allí. Creo que he subido cientos de poesías. Antes subía cada 8 días, ahorita no he tenido tiempo de subir, pero cada 8 días estoy subiendo un poema y muchas de esas son de las que he tomado de algunos apuntes, de algunas cartas que escribí en la cárcel y que son precisamente literatura carcelaria. De hecho, estoy ahorita en un proyecto que quiero pronto terminarlo. Quiero sacar mi primer libro de poesía carcelaria. Pues espero que nos los compartas, por supuesto. Y Claro estar de que sí. algún modo con esta barrera con tu familia, ¿te acercó más a ella? Definitivamente la cárcel, así como te cobra, también te paga. Entonces, creo que de alguna forma, en algún momento, sí, siempre ha habido un acercamiento con la familia, siempre esta lejanía que tuvimos de esos 3 años de separación, yo en la cárcel, la familia por otro lado, también padeciendo, porque también déjame decirte que la familia, eso es cosa que poco se comenta, se platica, la familia también llega a padecer de forma brutal el encarcelamiento de su familiar. Y sí hubo un gran acercamiento, por supuesto, hubo un gran entendimiento entre la familia y conmigo en lo personal, y de alguna forma, eso fue lo que ayudó también a remontar los días de la cárcel. ¿Cómo es hoy día tu relación con tu familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Eh, es una relación buena, considero yo, excelente. Yo no veo que haya ningún tipo de fracturas en el caso de la familia. Nos entendemos plenamente. Hay circunstancias en las que también tengo que decir, dejar de lado a la familia porque mi situación de riesgo es dura y es difícil todos los días. Yo diría que es como la mayoría de las familias de los periodistas, donde el periodista tiene el respaldo pues justamente de su núcleo familiar. Y ahora que mencionabas las tortillas, ¿qué es lo que más extrañabas de la comida callejera, de la comida que estamos acostumbrados a la garnacha, a las fonditas? Pues yo creo, Edgar, yo creo que lo más que extrañaba dentro de la prisión, sin duda alguna, yo creo eran los tacos de cabeza. A mí, yo no soy muy asiduo al consumo de carne, de hecho, no consumo casi carne, pero cuando se trata de carne, de tacos de cabeza, creo que ahí rompo la regla de la ecuanimidad humana y me encanta. Y entonces yo creo que ese olor, si has olido, por supuesto, los tacos de cabeza, los has disfrutado, los has probado, ¿no? Pero Y deben de ir ese, con su salsa verde, ¿estás de acuerdo? por supuesto, y mucha cebolla y mucho cilantro, mi querido Edgar. Entonces, yo creo que eso era lo que más extrañé. Eso y el entonces vicio tan arraigado que yo tenía del refresco de Coca-Cola. Entonces, creo que eso era lo más grave que yo padecí en la cárcel. Pasé tragos de saliva, incontables tragos de saliva, nomás imaginando el gusto y el deseo que tenía de unos tacos de cabeza, pero eso fue lo que más extrañé. Por supuesto, siempre se extraña la comida de la mamá, ¿no? Entonces, el caso de mi mamá, pues sí se extrañaba yo la comida, el chile del molcajete, todo lo extrañaba, porque te imaginarás, la comida en la cárcel, pues es de lo peor, ¿no? Pero sí, fue una cosa terrible. Yo creo que fue el peor de los castigos, extrañar la comida. Que hay que irnos pronto por unos buenos tacos de cabeza. Y justo ahora Por que mencionas la supuesto. comida de mamá, ¿cuál es el platillo que más te remonta a tu infancia? Que más dices, esto me recuerda mucho cuando era pequeño. Yo creo que es el famoso caldo de res. El caldo de res, es que te digo, no sé por qué la vaca, la res, digo, pobrecitas, ¿no? Pero no sé por qué me encanta su sabor. Entonces creo que es el caldo de res el platillo que más me remonta a cuando era niño, porque yo recuerdo que cuando mi mamá se ponía a escuchar, mi mamá es una persona, bueno, que tiene una visibilidad como del 10%, es prácticamente invidente mi mamá, y desde que yo recuerdo, ella se sentaba y escuchaba las radionovelas y cerca del fogón, por supuesto, en donde estaba torteando, donde estaba haciendo de comer, y ahí escuchaba las radionovelas y en ese trayecto, en ese tránsito, en ese espacio de la cocina, yo creo que ahí fue donde me forjé como periodista y ahí fue donde comí el famoso caldo de res que tanto lo recuerdo y es el que más me recuerda a mi mamá.
Y con su tortilla recién hecha, calientita, bueno, pues, ¿qué por podemos decir? supuesto. Pues justo vámonos con esta sección, ¿te parece que es el menú del día? Adelante. Que esto es solamente para conocer un poco más tus gustos culinarios y a propósito de este menú del día que bueno, pues siempre son los que encontramos en las fonditas, es ¿qué prefieres? ¿Arroz blanco, espagueti con crema o ensalada de nopales? Espagueti con crema. Después tenemos pozole, tacos dorados de pollo, enchiladas verdes, pambazos, tostadas de pata, tinga y picadillo. Picadillo. Y después de postre tenemos alegría, plátanos fritos con crema, buñuelo o dulces mexicanos. Buñuelo. Y vámonos con esto que es el digestivo, que es por parte nuestra y aquí una pregunta del público. Hola Jesús, quisiera saber qué mensaje le das a las nuevas generaciones de periodistas. Ahí está la pregunta. Pues bien, bien interesante. Yo no soy mucho de dar consejos ni de recomendaciones, pero yo a las nuevas generaciones de periodistas, yo les diría que lo importante es que hay que cuidar en este país es la verticalidad del periodismo, es escribir siempre, siempre en forma vertical. Si no puedes escribir algo en forma vertical, sin inclinaciones para ningún lado, mejor no lo escribas, mejor deja que otros lo hagan. Tú hazte el oxiso en el tema y deja que lo haga alguien que sí tenga la voluntad de hacerlo. Y un segundo consejo sería que no hay nota que valga más que la vida. Entonces creo que esos serían los consejos. Un periodista debe también de autocuidarse, debe de establecer sus condiciones para ejercer el periodismo y debe de ver las situaciones de riesgo sobre cada información para que pueda seguir escribiendo, porque no queremos periodistas de 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, queremos periodistas que escriban siempre y toda la vida. ¿Y te ha invadido el miedo en algún momento? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es un síndrome muy común entre los periodistas, el que en el día, por el exceso de adrenalina en la búsqueda de información, ese es un problema fisiológico además en nosotros, los periodistas. El proceso de información es tan adrenalínico y generas tanta esa sustancia que te genera bienestar y euforia en algún momento, que al momento de escribir no mides el riesgo y no alcanzas a dimensionar lo que estás escribiendo y lo escribes con valentía, pero en la noche después, cuando ya llega la serenidad, cuando estás en el silencio de tu casa, de tu cama, haciendo alguna breve reflexión, es cuando dices, híjole, ojalá que no publiquen la nota que escribí, el reportaje que hice, la crónica que acabo de redactar, porque si lo publican, híjole, no sé qué riesgo. Y ahí a todos los periodistas es cuando nos llega el miedo. Todos los periodistas creo que somos víctimas del miedo en algún momento del día, sobre todo en la noche cuando hacemos reflexión sobre el trabajo periodístico que escribimos en forma con esa exaltación de la adrenalina. Entonces, ese miedo es bien natural en nosotros y a mí, por supuesto, que me genera mucho, mucho miedo también y siento miedo casi siempre todos los días. El problema no es sentir miedo, Edgar. Creo que el problema es que el miedo nos apabulle, que el miedo nos disminuya y que el miedo nos impida hacer cosas. Creo que es normal que tengamos miedo, pero también es muy normal que los periodistas lo podamos vencer todos los días. Y cuando escribes, ¿escuchas algo de música? Cuando escribes alguna nota, algún libro, ¿escuchas algún género en específico de música? No, fíjate que yo no puedo tener he visto algunos compañeros periodistas porque he vivido con algunos en sus casas 1 día, 2 días, 3 días, semanas, pero he visto que muchos compañeros escriben con música. Yo no puedo. Yo estoy, no sé qué tenga yo, pero yo necesito mucho silencio, mucha paz, mucha tranquilidad para poder escribir. Por eso escribo por lo general en deshoras de la madrugada. Cuando yo escribo algún libro, que estoy escribiendo un proceso de un libro, casi la mayoría de mis textos los escribo de noche y de madrugada, porque en el día hay muchísimo ruido. Pasa el de la basura, pasa el del pan, pasa el del agua, de las tortillas, y no me dejan escribir. La casa está siempre callada y en silencio cuando estoy escribiendo, porque no puedo hacerlo de otra manera. No puedo mucho menos escuchar música y estar escribiendo ni siquiera poesía. Hasta para la poesía necesito mucho, mucho silencio. Yo por eso seguramente estoy acá donde estoy remontado en la sierra, porque pues me encanta el silencio y me encanta que no haya nada de ruido. Me encanta, el único ruido que me gusta es el de los animales, el de los pájaros, el del viento, el de la lluvia. Ese sí me encanta y me fascina, pero no me gusta escuchar nada cuando estoy escribiendo.
De hecho, la música que yo escucho, pues la escucho a lo mejor minutos antes de dormirme, una media hora antes de dormir, escucho algo de música y me duermo, pero no puedo combinar las dos actividades, escuchar música y escribir. Que nunca falla precisamente justo esto de la noche, es un buen momento para pues escribir, para inspirarnos, porque bueno, pues está la tranquilidad. Y generalmente, ¿qué música escuchas? Yo escucho música, me gusta toda la música, pero es que también depende del estado de ánimo. Me gusta mucho la música regional mexicana, me gusta, pero sobre todo me gusta Sabina, me gusta Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, me gusta también el tango. Pero si nos quedamos con alguien, me quedo con Sabina. Eso sí, nunca falla Sabina y aparte, bueno, pues es un tipazo, he tenido oportunidad de platicar con él, de entrevistarlo y bueno, pues siempre con su cigarro, un gran sentido del humor, incluso, bueno, pues le gusta mucho dibujar también a propósito. Y bueno, pues tenemos esto que es la sección El lado B, ¿te parece? Vamos con ella. Adelante, adelante. Y esa sección, el lado B, tengo un acetato que seguramente recordarás en algún momento, los viste, que estos discos que tienen un lado A, un lado B, y bueno, pues tú me vas a decir qué lado quieres de las preguntas, si el lado A o el lado B, un disco que tengo precisamente con música de mariachi. Lado B. Vámonos con el lado B, y bueno, pues es tu canción favorita con mariachi, ¿cuál es? Con mariachi, yo creo que es El Rey. Esa no puede faltar. Y un sabor que te trae recuerdos. Yo creo que es la vainilla. ¿Por qué? ¿Qué recuerdos te trae? Las paletas de mi pueblo, el pueblo de La Piedad. Fíjate, yo soy de un pueblito feo y terregoso, se llama La Piedad, pero lo quiero muchísimo, me encanta. Y ahí hacen unas paletas de vainilla, pero increíbles. Eso es bueno. ¿Y qué te hace enojar? Yo con la impuntualidad de las personas, cuando tengo una cita con alguien sobre algo, lo que sea, la impuntualidad es la que sí me molesta más de las personas. Es una falta de respeto. Y vámonos con la última pregunta, que es ¿cuál es tu lugar favorito para visitar o para vacacionar? Yo creo es San Cristóbal de las Casas. ¿Te gusta ir constantemente para allá? Me encanta San Cristóbal de las Casas y constantemente estoy por esa región. Y bueno, pues vámonos con la otra sección que tenemos aquí, precisamente el lado B, que tiene que ver con las palabras netas, ¿te parece? Va. Esto es muy sencillo, Jesús. Precisamente palabras netas tiene que ver con yo te digo una palabra y tú me dices el nombre de un político, el que se te venga a la mente, ¿te parece? Va. Vámonos con la primera que es revolucionario, Andrés Manuel. idealista, Lázaro Cárdenas. fifí, Eh, ay, se llama Ricardo Anaya. Ricardo Naya, periodista, Eh, Astillero, Julio Astillero. chairo, Yo, candidato a la presidencia, Adán Augusto. mentor, Mentor, híjole, no tengo. mentiroso, Ah, Alejandro Cárdenas, Alejandro Moreno Cárdenas, hipócrita, Marcelo Ebrard, chapulín, Ricardo Monreal, amigo, ninguno, irreverente, Fernández Noroña, corrupto. Claudia Sheinbaum. Pues ahí están estas palabras netas. Yo quiero agradecerte, Jesús Lemus, periodista, escritor, que hayas compartido tu lado B con el público de la Octava aquí en YouTube. No, hombre, pues al contrario, mi querido Edgar, te agradezco mucho este ejercicio. La verdad es que es muy, muy bonito. Yo pensé que iba a ser otra entrevista, pero está bien, me parece muy bien. No venía preparado para esto, pero te agradezco muchísimo, muchísimo, por supuesto. No, pues agradecido contigo precisamente y después nos vemos para irnos por esos tacos de cabeza. Tenemos que ir por unos tacos de cabeza, mi querido maestro, ¿eh? ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuáles recomiendas? Hoy hay unos que están ahí.
Bueno, hay los mejores tacos de cabeza del mundo que vas a encontrar son los que están en la taquería de los Ayala en el municipio de La Piedad. Los tacos Ayala son los mejores tacos de cabeza del mundo. Eso no hay discusión. En la Ciudad de México hay unas taquerías de tacos de cabeza que están allá cerca del metro Hidalgo, que también son buenísimos. Pero sin duda alguna, los mejores tacos de cabeza del mundo son los de la taquería los hermanos Ayala o los Ayala o Ayala en La Piedad. Ahí los Que es en encuentro. La Piedad, Michoacán, que está cerca Por de La supuesto. Ribera, Yurécuaro, todos estos municipios. Ándale, exactamente, por supuesto. Pues Exactamente, muchas ahí mero. gracias, Jesús, por estar con nosotros, por platicar. Yo soy Edgar Estrada y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en La Octava YouTube.